El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Llegó a faltar el vino. María le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los sirvientes: hagan lo que él diga. Ahí había 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una. Servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. En cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo mundo sirve primero el vino mejor. Cuando los invitados han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, estos párrafos del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, recogen y recuerdan el poder que Dios quiso conferir y confiar a su madre, la Virgen María, ya que este primer milagro público que realiza Jesús en favor de aquellos esposos evidencia la preocupación que tiene María por el bienestar de sus hijos, que somos todos en la iglesia. Pero sobre todo, como termina el Evangelio, ese milagro hizo posible que los discípulos que acababan prácticamente de ser invitados por Jesús para que le siguieran, creyeran en él. En el Evangelio de San Juan, hasta los puntos y las comas tienen sentido extraordinario y trascendente. Y esta presencia de la madre en una boda contiene, por supuesto, esa misteriosa presencia de la Virgen en esas bodas del Cordero, que no es otro sino que su Hijo Jesucristo. Bodas del Cordero que se pueden entender, según lo enseña la Iglesia, en ese momento en que Jesucristo, el fruto bendito de su seno, sube al árbol de la cruz, inmolándose por su esposa amada, que es la Iglesia. Y este mismo Evangelio de San Juan nos dice en el capítulo 19: Stabat Mater Iucta Crucem, es decir, que en esas bodas del Cordero está la madre junto a la cruz. Así también en la Eucaristía, que es el memorial justamente de ese acontecimiento de Jesús, también Stabat Mater Iucta Crucem,
es decir, que está en cada Eucaristía presente de una manera extraordinaria, maravillosa, misteriosa, la Virgen Nuestra Señora. Así lo quiso Dios, que todas las gracias se derramaran sobre el mundo por medio del fiat de esta mujer, nueva Eva, madre de todos los creyentes en el orden de la gracia. Hoy 27 de noviembre, estamos nosotros recordando a la Virgen en una de sus apariciones más famosas, acaecida en Francia el año de 1830, a una hija de la Caridad Santa que se llama Catalina Lauré, hija de San Vicente de Paúl espiritualmente. Permítanme abreviar y recordar lo acontecido en ese año, que fue un anuncio que hizo la misma Madre de Dios del privilegio de su Inmaculada Concepción, no muchos años antes que el Papa Pío IX declarara como verdad revelada por Dios, dogma de fe, este misterio mariano de la Inmaculada Concepción de María. En la víspera del día de San Vicente de Paúl, 19 de julio de 1830, estando la Madre Superiora recordando las virtudes heroicas de San Vicente ante la comunidad de las religiosas, se cuenta que Catalina Lauré, atenta a las palabras de la Madre Superiora, pidió en lo más profundo de su corazón, por la intercesión de San Vicente, poder ver a la Madre de Dios, a la Virgen. Se retiró después a sus habitaciones, según la costumbre y el horario de aquella comunidad, y al filo de la noche, de la medianoche, 11:30, llegó hasta su cama un niño, el cual le tocó y le despertó. La religiosa, abriendo el cortinaje de su cama, le preguntó al niño qué pasaba, y el niño le dijo: sígame, Sor Lauré. Y aquella religiosa se fue detrás del niño, que avanzaba en dirección a la capilla, y en cuanto caminaban y caminaban, se iba iluminando el camino prodigiosamente, hasta llegar a la capilla, donde se estaba de un fulgor luminoso, dice el relato de esta santa religiosa, como en la noche de la Natividad de Jesucristo, en esa fiesta tan espléndida, fiesta de luz. Se arrodilló en el comulgatorio y de pronto escuchó un ruido como de una seda suave. Levantó sus ojos y contempló en el asiento del rector y del sacerdote que presidía las Eucaristías, nada menos que a la mismísima Madre de Dios. Es increíble y maravilloso el relato cuando dicen que Sor Lauré puso sus manos en el regazo de la Virgen María. Qué ternura, qué dulzura la de la madre con esta hija que representa a todos sus amantes devotos. ¿Y de qué hablaron en esa primera aparición? Según se testimonia, la Virgen le pidió a Santa Catalina que allí se elevaran oraciones y preces por la conversión del mundo. Anunció que la cruz de Cristo iba a ser rechazada y pisoteada. Anunció que vendrían tiempos terribles donde se atacaría la sana doctrina católica. Mensaje mariano que coincide junto con otros también de revelaciones privadas que nosotros podemos estudiar y encontrar en el paso de la historia.
Luego, después de haber terminado ese encuentro primero con la Virgen, regresó la religiosa a sus habitaciones, guiada por ese mismo niño. Escuchó dar las campanadas del reloj y eran las 2:30 de la mañana. Pero el segundo relato de las apariciones fue precisamente un día como hoy, el 27 de noviembre de ese mismo año, que estando en la Eucaristía tiene esta religiosa esa visión maravillosa de la Virgen, que aparece erguida, levantada sobre el mundo, y con el demonio que está enrollado en el mismo, siendo humillado y aplastada su cabeza con el talón virgíneo de Nuestra Señora. Aparece ella como se representa comúnmente en esta aparición que hoy estamos recordando, con sus brazos abiertos que destellan rayos de luz que salen como de unos anillos en cada uno de sus dedos. Y le dice la Virgen a la religiosa: has de acuñar una medalla, tal y como yo te la voy a mostrar en este momento. Y se hizo como un óvalo en torno a la imagen de la Virgen. En ese óvalo apareció inmediatamente una inscripción que todos nosotros conocemos de memoria: oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a vos. ¿No es acaso esta aparición el anuncio, repito, de lo que la Iglesia en este mundo realizaría el año de 1854 por el beato Papa Pío IX? La declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, que años después sería confirmada por otra aparición mariana famosa también, como es Nuestra Señora en Lourdes, donde la Virgen le contesta a otra, esta vez una campesina, la vidente: yo soy la Inmaculada Concepción. En el anverso de la medalla aparece la M de Nuestra Señora, de la cual se yergue, se levanta entrelazada el árbol de la cruz. Está rodeada por las 12 estrellas que se hablan y se refieren en la Escritura, en el libro del Apocalipsis, que nos representan las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles de Jesucristo. Y los dos corazones, el de Jesucristo, que aparece sacrificado, rodeado con las espinas, como la iconografía nos lo representa en todos los tiempos, y el corazón de la Virgen también, según lo había profetizado Simeón, traspasado por la espada del dolor. A esa medalla se le llamó en un primer momento la medalla de la Inmaculada Concepción, y ciertamente lo es y lo sigue siendo. Pero cambia el nombre porque es el pueblo mismo el que le llama a esta medalla milagrosa, como una consecuencia de los prodigios que se comenzaron a palpar y a testificar cuando empezó esta a ser difundida y diseminada entre la feligresía. Se cuenta que en Francia azotaba duramente el cólera en ese momento, y hay testimonios innumerables. Solo en ese primer instante en que se acuñó por vez primera la medalla, que muchos fueron milagrosamente sanados en su cuerpo, pero sobre todo en su alma. Haría muy largo yo dar testimonio de lo que he visto, y he sido yo testigo de las maravillas de la Virgen a través de esta medalla. Solamente quiero terminar recomendando lo siguiente: nunca nos avergoncemos que se vea que llevamos la medalla de la Virgen. Ella jamás se avergüenza de nosotros, aun siendo tan desalmados, tan desordenados y tan pecadores. La medalla de la Virgen quiere sobre todo sanarnos espiritualmente. Pidámosle a ella, la purísima, la limpia, que cuando nos llegue el momento de la salida de este mundo, podamos ustedes y yo también presentarnos ante el Señor con las buenas obras que harán posible que ella
nos tome de la mano y nos introduzca a los gozos y a las alegrías eternas. Mientras tanto, yendo de camino a la patria eterna, que en nuestros labios todos los días de la vida salga esa expresión de fe maravillosa y de un corazón filial, fiel a Nuestra Señora. Oh María, tú eres la concebida sin pecado. No te olvides de nosotros, tus hijos. Ruega incesantemente por nosotros y ponnos definitivamente con Jesús. Amén. Amén. Amén.